intentar explicarles un poco perdón, el concepto de derivada. Ya verán que la cuestión práctica es mucho más fácil. Bien, comenzaremos en principio con definir lo que es la tasa de variación media de una función, ¿no? Este documento se lo voy a dar a ustedes para que ustedes, si quieren, puedan ver el vídeo si ahora se les escapa lo que yo estoy diciendo, ¿no? Esto en principio, en la figura se aprecia. ¿Qué figura? Pues sería la figura esta, aquí mismo, ¿no? Dice, la tasa de variación media de una función como el cociente entre el incremento de la función desde A hacia B. ¿Cuál es el incremento de la función? Pues sería esta distancia que aquí está muy bien señalizada, ¿de acuerdo? La imagen en el punto B, aquí tenemos el punto B, pues la imagen sería esta. Y la imagen del punto A, que sería f de A, que estaría aquí. Bien, pues la tasa de variación media, según explicamos aquí, sería el cociente entre el incremento de la función, volvemos otra vez aquí, es decir, esta distancia dividido por esta, ¿de acuerdo? Esa es la tasa de variación media de una función. Bien, esto nos servirá para adelantar el concepto de derivada. Bien, la tasa de variación instantánea es si obtenemos variaciones muy pequeñas, es decir, no variaciones como esta que se nota, sino variaciones mucho más pequeñas, que tendrían más que ver con el concepto de límite, ¿no? Tendríamos ahora esta fórmula muy parecida a la anterior. Vamos a ver aquí el dibujito. Bien. Vamos a ver. Tenemos un punto A y le vamos a sumar un incremento que sería H, es decir, A más H, una pequeña cantidad. Entonces, como bien tenemos en la figura, la imagen de A, es decir, la I, es decir, la F de A sería este punto, y la F, es decir, la imagen de este incremento que le hemos hecho, le hemos sumado a la derecha de A una cantidad, sería F de A más H, ¿no? Bien, pues visto eso, esto sería lo que se llama tasa de variación instantánea, ¿no? Es decir, volvemos aquí al dibujito. Si restamos el incremento de la función, que sería f de a más h menos f de a, sería esta distancia, ¿no? Si dividimos esta distancia por esta, que sería h en este modo, es decir, restamos a más h menos a, pues nos quedaría h, evidentemente. Por eso sería tasa de variación instantánea, que ya nos estamos considerando, nos estamos ya acercando a la definición de derivada. La tasa de variación instantánea es lo que se denomina derivada de esa función en dicho punto. Es decir, el punto A le ponemos aquí f' para indicar que no es la función en ese valor, sino la función derivada. Entonces un límite cuando h tiende a 0, es decir, cuando ese incremento de h tiende a 0. ¿Qué significa esto? Que esta distancia se acortaría y esta curva se uniría con esta recta. Eso es el concepto de derivada. Bien, ¿cómo lo hallamos? Si lo hallamos por la definición de derivada, que es lo que estamos haciendo en este momento, sustituimos, hemos dicho, en el punto 3, en vez de poner A, que sería el punto, ponemos 3, y f de A pues sería el valor de la función, que sería 3. Porque la función, recuerden ustedes que la función, estamos en la función f de x igual a x, es decir, que el valor de x va a ser igual al valor de y, es lo que se llama la función, recuerden, la función identidad. Entonces, f de a sería 3, si estamos en el punto 3, y f de a más h sería 3 más h, que figura aquí. Bien, esto pues es muy simple. Tenemos aquí, es decir, restamos 3 menos 3 sería 0, h partido h. Pues ahora, h partido h, ¿qué hacemos? Si nosotros simplificamos aquí, h sería con h y sería h cuando tiende a 0. Pero acuerden ustedes que sería
límite cuando h tiende a 0 de 1. Pero acuérdense ustedes la definición del límite o el cálculo del límite, que el límite de un número era el mismo número, independientemente de a dónde tendiera ese límite. Por lo tanto, límite de 1 es igual a 1. Y esa sería la derivada en el punto x igual a 3. ¿De acuerdo? También, al ser límites, lo mismo que podemos explicar límites laterales, podríamos explicar derivadas laterales. Entonces, en la siguiente función tendríamos este signo menos, que al igual se acuerdan ustedes que el límite lateral por la izquierda era la simbolizado por un litro menos, por un signo menos. Pues entonces, aquí, por la derecha, es decir, está A positiva, sería A más H cuando H tiende a 0 positivo. Bien, y por supuesto, si la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha coincidirían, tendríamos que existe derivada. Lo mismo, recuerden ustedes, que en los límites laterales, cuando coincidía el de la izquierda y el de la derecha, diríamos que existe el límite en ese punto. Pues lo mismo ocurre en las derivadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo, en una función a trozos. Comprueba si la siguiente función es derivable en x igual a 1, ¿no? Muy bien. Pues entonces, el límite, la derivada, cuando nos acercamos a 1 por la derecha, que sería este, vamos a ver si está aquí, por la derecha, sería este, ¿no? Nos acercamos a 1 por la derecha, pues cogemos esta función. ¿Qué ocurre? Sería f de 1 más h, pero la función sería x al cuadrado, con lo cual elevamos este binomio al cuadrado. Acuérdense ustedes el desarrollo de esto, cuadrado del primero más cuadrado del segundo, más doble producto del primero por el segundo, sería el desarrollo del binomio. Y después f de 1, pues sustituimos en x al cuadrado el 1, sería 1 al cuadrado, ¿no? Está aquí que sería 1. Bien, operamos y tendríamos este resultado. Esto sería la derivada por la derecha. Muy bien. Pues entonces, sacamos factor común en el numerador, en h, con lo cual simplificamos esta h del numerador con esta h del denominador y nos quedaría h más 2. Bueno, sería el límite cuando h tiende a 0. Sustituimos h por 0, sería 0 más 2, 2. Y el límite por la izquierda, pues sería este trozo de función. Perdón, la derivada por la izquierda sería este trozo de función, la función identidad. Es decir, que la x vale lo mismo que la y, ¿no? O que x vale lo mismo que la f de x. Entonces, si ponemos el valor 1, el resultado, ¿cuánto es la imagen de 1 más h? Pues 1 más h, porque es la función identidad. ¿Y cuál sería la imagen o el f de 1 f de x en el punto 1? Pues sería 1. Restamos y quedaría h partido h. Igualmente, como explicamos anteriormente, se simplifica h con h y sería límite de 1, sería 1, porque es el límite de un número. Pues muy bien, chicos, esto sería la explicación de la derivada. ¿Qué pasa? La derivada por la derecha sería 2, ¿se dan cuenta? Y la derivada por la izquierda sería 1. ¿Qué ocurre? Ambas derivadas no coinciden, ¿de acuerdo? Ambas derivadas no coinciden. Y por lo tanto no existe la derivada en el punto x igual a 1. Bien, pues esto sería... Este documento se lo voy a subir yo inmediatamente para si se les escapa algo, repasarlo. Vale, pues esto es todo.